Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta nuestra nueva campaña. Soy el Padre José Elio Cantú y quiero compartir una serie de conferencias, enseñanzas en las próximas 6 semanas. El título de esta nueva campaña quiero compartir con ustedes será Jesucristo es nuestra salvación. En la hostia consagrada especialmente durante la misa tiene ahí una imagen JHS, que significa Jesucristo Salvador de los hombres. Y quiero dar el título a esta nueva campaña que vamos a estar hablando sobre este tema tan importante, tan interesante. Tanto, se puede decir, toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas y llegando, claro, a Juan el Bautista, a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces es una campaña de 6 semanas especialmente y vamos a ir charlando, meditando algunos pasajes de la palabra de Dios, del catecismo y otros libros que nos pueden ayudar a conocer más este tema. ¿Por qué Jesucristo es mi Salvador? ¿Por qué Jesucristo es mi Salvador y es nuestra salvación? ¿Y de qué me va a salvar? Que es lo importante. ¿Salvador de qué? Entonces eso es el tema que vamos a ir hablando, desentrañando durante esta campaña. Hoy comenzamos la primera semana, el primer tema, y después vamos a ir hablando de los demás. Jesucristo, Salvador del hombre. La idea de salvación se expresa en hebreo con toda una serie de raíces que se refieren a la misma experiencia fundamental. Salvarse uno es verse sustraído de un peligro en que estaba expuesto a perecer. Y sabemos que Adán y Eva cometieron ese pecado original, desobedeciendo el mandato de Dios. No comerás de ese árbol, de ese fruto prohibido, y sabemos que al final lo cometieron, lo hicieron. Y ahí entonces nos llegamos a perecer, a recibir ese pecado de desobediencia, toda la humanidad. Y por eso el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viene a salvarnos, a perdonarnos, a llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Entonces, un peligro a perecer, sabemos que es ese. El pecado es el mayor de los peligros en que nuestra alma puede caer, puede cometer y al final, claro, perdernos. Según la naturaleza del peligro, el acto de salvar tiene afinidad con la protección, la liberación, la curación, la salvación la tiene con la victoria, la vida y la paz. Entonces vemos por un lado el peligro de perecer, de caer en ese pecado, y por otro lado la protección, la liberación, el rescate, que es lo que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La salvación, el perdón, la paz, la redención. A partir de tal experiencia humana y utilizando los términos mismos que la expresaban, explicó la revelación, los aspectos más esenciales de la acción de Dios en la tierra. Primero, Dios salva a los hombres. Toda la historia de la salvación, pues es un Dios que busca la salvación, la protección, el cuidado, el llamamiento, los patriarcas, los profetas. Vamos a ir viendo varios pasajes de la Escritura donde vemos cómo Dios libera a los hombres, Dios los salva siempre. Segundo, Cristo es nuestro Salvador. Lucas 2:11 nos dice, Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, qué importante es recibir a este Salvador con todo el amor, con todo el corazón, aceptarlo, llenarnos de su paz, de su amor y su bendición. Tercero, el Evangelio, la buena nueva, aporta salvación a todo el creyente. Dice San Pablo, Romanos 1:16. El Evangelio, esta buena nueva, es la salvación a todo aquel que cree y que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, Dios salva a los hombres, Cristo es nuestro Salvador, y tercero, el Evangelio aporta salvación a todo el creyente. En el Antiguo Testamento vamos a ver un poco ahora la salvación de Dios en la historia, comenzando desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo.
Primero, la experiencia en la historia, la experiencia histórica. Ahora bien, los historiadores sagrados señalan en el pasado múltiples experiencias de este género. La Biblia está llena de historias de cómo Dios salva a su pueblo, se interesa por salvarlo. Primero, Dios salvó a David, es decir, le dio la victoria donde quiera que él iba. Entonces siempre vemos, Dios le estaba con David cuando iba a pelear ¿se acuerda? Con aquel gigante Goliat, y al cual David al final con la sonda le encajó la piedra de perna en la frente, lo tumbó, le cortó la cabeza. Entonces vemos cómo Dios estaba con David, lo salvaba siempre. ¿Okay? Por intermedio de David salvó a su pueblo de las manos de sus enemigos, como ya lo había hecho ya por medio de Saúl, de Samuel, Sansón, Gedeón, de todos los jueces. Vemos en este personaje del rey David, especialmente como Dios siempre estaba con él. Cuando iba a la pelea, a la guerra, a las batallas, Dios estaba con él, lo salvaba. Tercero, en el tiempo del Éxodo, sobre todo salvó a Israel, rescatándolo y liberándolo. Sabemos ya por experiencia, en las películas de Moisés se ve claramente todo el libro del Éxodo, cómo el pueblo elegido estuvo esclavizado muchos años en Egipto por el faraón, y como Dios llamó a Moisés, lo hizo su líder y lo fue guiando por el desierto mucho tiempo, abrió el Mar Rojo y lo liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces vemos en esa liberación, en ese acontecimiento tremendo que vivió el pueblo elegido, pues como Dios lo salvó, lo rescató, liberándolo de la esclavitud y llevándolo a la tierra prometida. Entonces vemos ahí un acto de salvación, una experiencia tremenda del pueblo elegido, ¿no? En todo el libro del Éxodo. Y remontándose en el pasado, más allá de esta experiencia capital, se le ve salvar a los hijos de Jacob por intermedio de José. ¿Okay? Sabemos ya, después ya el faraón murió, pasó lo que tenía que pasar, pero luego ya los hermanos de José, pues tuvieron que pasar por tantas pruebas, tantos peligros, tantas dificultades, y al final pues lo vendieron a unos egipcios, y como Dios después por medio de José lo hizo el líder en Egipto, el brazo derecho del faraón, y fue a liberar después del hambre y de las pruebas y todo esto. Por medio de José, aquel soñador, aquel joven que estaba con Dios, pues liberó, salvó del hambre, de las tragedias, de las pruebas al pueblo elegido, es decir, a los hermanos de José. Segundo, las promesas de Dios para la llegada del Mesías. Entonces vamos ya ahora a ver un poquito los profetas, cómo van a ir preparando la llegada de ese Salvador Rey Mesías. Yahvé, dice Jeremías, salvará a su pueblo restituyéndolo a su tierra. Jeremías 31:7, y enviándole al Rey Mesías. Jeremías 23:6. Ya el profeta Jeremías está pegando el grito, está diciendo que va a llegar el Rey Mesías, que ese sí va a salvar, va a liberar a su pueblo. Les dará un corazón nuevo, un corazón generoso, un corazón realmente que pueda recibir esta buena nueva de la salvación. Yahvé, dice Ezequiel, salvará a sus ovejas conduciéndolas a buenos pastos. Ezequiel 34:22. De nuevo el profeta Ezequiel anuncia los tiempos nuevos, los tiempos buenos, la renovación espiritual, donde vendrá un pastor que va a guiar a su pueblo Israel y los va a llevar a esos pastos donde habrá comida, no bebida en abundancia. Dice el profeta Ezequiel, salvará a su pueblo de todas sus impurezas mediante el don de su espíritu. Ezequiel 36:29. Es una constante en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la invitación, los profetas anuncian la llegada del Mesías, anuncian al Salvador prometido, anuncian tiempos nuevos, la renovación espiritual. Jeremías, Ezequiel, él va a salvar a su pueblo de esas desobediencias, de esas impurezas, mediante la llegada del Espíritu. La salvación es el acto esencial de su justicia victoriosa. Isaías 63:1, para realizarla enviará a su siervo. Isaías 49,
versículos 6 y 8. Entonces vemos todo en ese canto del siervo, también la profecía en que vendrá Jesucristo el justo a morir por nosotros, a ofrecer su vida por nosotros y darnos a cambio la bendición, la salvación de nuestras almas. Todos estos aspectos de la profecía preparan directamente el Nuevo Testamento. Entonces vemos por un lado ahí todos estos anuncios de los profetas van anunciando la llegada del Mesías. ¿Okay? Entonces en este primer tema, primera enseñanza, vemos la salvación de Dios en la historia, la experiencia histórica, los profetas, qué es lo que realmente, de qué me va a salvar el Señor, qué es lo que me va a liberar realmente, que sabemos que es nuestro corazón, nuestra alma, para que sea Él. Dios salva a todos los hombres, recuerden, Dios ha hablado ya, Dios ha descubierto su amor por cada uno de nosotros. Aceptar a Jesucristo como mi Salvador, en la cual Él va a perdonar, claro, mis pecados, aceptándolo con fe, con amor, con gratitud. Y aceptar, claro, también el Evangelio, que es la palabra de Dios, el Evangelio que es salvación para todo el que cree. Pues pidamos a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de que realmente Jesucristo sea mi Salvador, que yo lo pueda aceptar, que yo lo pueda recibir con todo mi amor y que me acerque más a Él y que Él pueda, claro, cambiar este corazón que tanto necesita de esa paz, de ese amor, de esa bendición que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Pidamos de la gracia de que en esta campaña, en estas 6 semanas realmente pueda yo examinarme, recibir a Cristo como mi Señor, aceptarlo, adorarlo, agradecerle tantas bendiciones que me ha dado y tantas muestras de amor, de cariño, de bendición que ha tenido para mi vida. Pues eso es lo que vamos a pedir en esta campaña, que Jesucristo realmente sea el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, el amor de los amores en cada uno de nosotros. Amén.